Bien, les comparto diapo. Ahí está. Pues estábamos hablando el día de ayer de la autenticidad del magisterio de la iglesia y esto es importante verlo porque, vaya, para ser muy franco, em, si voy a enseñar doctrina social de la iglesia y no hay conciencia de que desde la palabra de Dios hay un fundamento para cada uno de los cargos ministeriales que conforman el conjunto de de los que son, los que manejan prácticamente el magisterio de la iglesia, como los obispos o los sacerdotes, o la autenticidad también del cargo del Papa. Si no puedo demostrar eso con historia y con la palabra, pues sé que el resto de lo que venga a decir puede que sea estimado en nada. Pero si por el contrario les demuestro con la palabra y también con la historia la autenticidad del magisterio, pues lo que el magisterio establezca para los que tengan honestidad intelectual, pues va a ser importante. Y entonces se le dará la importancia que tiene. Y eso es lo que realmente busco con este primer tema. En la palabra está clara la autenticidad del obispo. Ya hemos dicho que significa el que supervisa, ¿verdad? El episcopo es el que supervisa. De hecho, en la misma palabra de Dios, quiero ver, permítame entrar a la Biblia digital para mostrarles. Ahorita estoy abriendo la Biblia digital. Voy a compartir la pantalla en la Biblia digital. También lo voy a hacer aquí en el navegador. Permítame un segundo. A ver si aparece. No sé si lo reconoce. Biblia, Biblia, Biblia. Aquí está, sword. Ups, tira un error. No, no se puede. Me tiró un error. Ahí está, él lo aceptó. Es que por algún motivo encoge la pantalla. Disculpen que seguramente en el video van a ver un desastre en el video porque como que cambia la resolución de pantalla cuando paso esta aplicación. Pero bueno, sí lo van a poder ver por lo menos en la grabación, que es lo que realmente necesito. Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Y buscamos este primer versículo, versículo 1, cuando dice, es cierta la afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo, así lo traduce el texto de la Biblia de Jerusalén. En la Biblia protestante de la Reina Valera dice obispado, si alguno anhela el obispado, ¿verdad? En la del pueblo de Dios dice, si alguien acepta, el que aspira a presidir la comunidad, vean cómo el de la Biblia del pueblo cambia el término episcopo por aquel que preside, que dirige la comunidad. A mí me gusta más la Jerusalén por eso, porque en realidad la palabra que aparece en griego, si uno se va a ver la lengua griega, vean que aquí aparece la palabra episcopos. Bueno, episcopes dice ahí, en realidad. Ahí está, miren, si le doy clic al número 1984, ¿verdad? Cuando le doy clic al número, en la parte de abajo me aparece el significado en el diccionario Strong, ¿verdad? Dice episcope o episcopai, ¿verdad? Aquel que inspecciona, ¿verdad? Implica a alguien que hace el papel de superintendente, o sea, que está vigilando, que está organizándolo todo, ¿verdad? Específicamente el episcopado cristiano dice, ¿verdad? El oficial, un obispo, bishop en inglés, ¿verdad? Aquel que visita también. Entonces, eso significa el episcopo, ¿verdad? Según este diccionario Strong. No sé cómo estará en el multiléxico. En el diccionario multiléxico dice aquel que inspecciona para dar alivio, está traducido al español más bien, implicación en superintendencia, específicamente episcopado cristiano, obispado, oficio o visitación. Así traduce el término episcopo. Entonces, ese es el cargo, no sé por qué estoy sacando la vista preliminar, que está dentro de la iglesia y que juega un papel importante. Ahora permítame corregir la resolución de pantalla para la grabación. Tengo que estar haciendo esto porque el Zoom no nos está permitiendo pues, obtener los videos. Eso es lo que realmente sucede. Y por eso esto fue lo que me falló en el hombre frente a la vida entonces, que también me falló exactamente así, que quedó cortada la diapositiva y fue por esto. Pero ya lo corregí aquí con ustedes. Bien, prosiguiendo. El papel entonces del obispo es el de poder alimentar con la instrucción y la palabra a la comunidad. De hecho, en la parte de abajo dice claramente, cuando leemos aquí, donde dice, permítanme,
que gobierne toda su casa, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, es decir, alguien que no sea recién convertido, porque si no se le va a llenar de orgullo el corazón. Imagínense que de repente yo me acabo de convertir y de pronto me nombran obispo, me puedo llegar a sentir soberbio, ¿verdad? Porque me acaban de elegir, híjole, me acaban de bautizar y ya soy obispo. Entonces, puede caer en la condenación misma del diablo, que fue la soberbia. Debe también tener un buen testimonio con los de afuera para que no caiga en el reproche o en el descrédito, dicen algunas traducciones, y la trampa del diablo. Pero es importante entender que el maestro, el obispo tiene ese papel, ¿verdad? De poder dirigir a la iglesia, de estar dirigiendo a la iglesia. Ahora bien, el otro cargo que tenemos en la iglesia es el de los presbíteros. En este caso, también le dan cualidades un poco semejantes a las del obispo. Dice, los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo lo que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Ahí podemos ver que los sacerdotes tienen esa tarea, predicar y enseñar. Porque dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. Y también el obrero tiene derecho a su salario. De hecho, fíjense que por la falta de salario, aquí en Latinoamérica tenemos un problema. En Latinoamérica, de hecho, pasa de que como las parroquias no determinan un salario para el sacerdote, no hay un salario, a veces puede producirse desconfianza en la comunidad y cuando la comunidad pretende manejar la economía, a veces pueden dejar solo al sacerdote, pueden dejarlo sin dinero. Entonces, ese es un doble problema. Por un lado, la inseguridad de cómo se maneja el dinero y por otro lado, el tema de si lo maneja la comunidad, que a veces se olvidan del sacerdote completamente. Y aquí dice claramente que el obrero tiene derecho a su salario. Lo que hacen en Europa, en algunos países, es que el sacerdote sí percibe un salario, es decir, se le da una ayuda económica para que pueda por lo menos tener para su ropa, su aseo y toda la situación, ¿verdad? Y más con lo que se esmeran, obviamente, en la predicación de la palabra, los que están completamente entregados a la vida de comunidad. Em, ya que la iglesia no tiene diezmos, en la iglesia católica no hay diezmos, así que no hay un ingreso constante, ¿verdad? Excepto por la misa, que es lo único que realmente puede llegarle a un sacerdote. Y yo, que he estado por más de 5 años en el acolitado, ¿verdad? Sé que no se recibe mucho dinero, porque en una misa común, día domingo, digamos, full, iglesia llena, lo más que se recogía allá en la parroquia San José de Cotepeque eran 500 lempiras. O sea, en un domingo, o sea, 500 lempiras, es decir, solo serían 2000 lempiras al mes, lo que percibirían por las misas dominicales, ¿verdad? Entonces no hay un ingreso así exagerado, solo en parroquias quizá un poco mayores. Lo más que pude ver en una parroquia donde la economía está bastante bien, digo yo, como Copán Ruinas o Gracia Lempira, que son lugares turísticos y que la gente a veces llega turistas ahí y todo. En una misa de 24 de diciembre en ambas parroquias, donde sé que llega full iglesia y además ¿cómo se llama? La gente llega bien chañada, diríamos, eh, bien vestida. Lo más que recogíamos ahí en Copan Ruinas eran 2500 lempiras y en Gracia Lempira lo más que conté fueron 3000 lempiras en un día de 24 de diciembre, iglesia llena, ¿ok? No se compara para nada a una maratónica que recogen hasta $10,000. O sea, no podemos comparar. Lo que los sacerdotes a veces reciben es muy poco. Yo llegué a parroquias en los 4 años que estuve en el seminario mayor y los dos del menor, cuando íbamos a experiencia pastoral, las parroquias que yo visitaba, había parroquias en las cuales a mí me daba tremenda lástima, porque conocí un sacerdote que lo único que tenía en la refrigeradora eran unas copandray que compraba él, que tenía ahí para su gusto personal. Era lo más que tenía. Es decir, no había cosas para preparar comida. En el mismo obispado, como señor Luis Alfonso Santos, lo más que había en ese refri era unos jamones. Yo me preparaba sándwich de jamón, yo comía con él. Y lo que yo me preparaba era un sándwich con jamón. Y a él lo que le daban era fruta, porque no podía comer otro tipo de comida, porque padece de temas de acidez. Eh, y lo más que había ahí era jamón y yo agarraba pancito, jamón y calentaba y esa era mi cena. Es decir, que no crean, a veces la gente habla mucho de la iglesia y no saben a veces lo que los sacerdotes están pasando. Claro que hay parroquias donde la situación es mucho mejor. Hay parroquias donde el ingreso puede andar entre 2000, ¿verdad? En una misa dominical, ¿verdad? Eso ayuda un poquito más. Ya 6000 pesitos al mes ayudan un poquito al sacerdote, pero no da abasto, porque solo en combustible se les puede ir más de 3000 a 4000 empiras, ¿verdad? Dependiendo a cuántas parroquias van a visitar en el mes.
Entonces a veces toca que pedir ayuda incluso al obispo. Hay sacerdotes que terminan pidiendo el auxilio al obispo para que les ayude porque no alcanzó en el mes, quedaron prácticamente con déficit. Entonces hay una realidad también cierta en las parroquias. Ahora, no podemos comparar una iglesia como, vaya, por ejemplo, Tomalá Lempira o Colomoncagua con la Catedral de Tegucigalpa. O sea, son cosas, son realidades diferentes, ¿verdad? Son calidades de vida diferentes. Como no puedo comparar el ingreso de una iglesia hondureña con la de una europea. Es muy diferente la realidad. Pero hablo de la realidad latinoamericana. Por lo menos aquí en Honduras es bien difícil la vida para un sacerdote. Es bien complicado. Y no es por eso no es difícil entender, porque a veces los sacerdotes se salen, ¿verdad? No aguantan. Muchos no aguantan ese estilo de vida. Y por eso terminan mejor enamorándose y se van, ¿verdad? Se van de la iglesia. Porque realmente no soportan eso. Y es una situación. Incluso aquí en la catedral de Santa Rosa de Copán, ¿verdad? A veces la refrigeradora no había nada ahí. Me tocaba que ir al obispado a comer a mí porque en la parroquia ahí con el padre Reginaldo no había mucho. No había mucha comida. Eh, entonces, hablando con monseñores, me mandaba a traer mejor, me iba yo ahí al obispado a comer ahí mientras estaba sirviendo en la pastoral. Entonces, es una realidad difícil, ¿verdad? Una realidad difícil. Y más cuando llegan a edad avanzada, a veces quedan solos completamente, ¿verdad? Quedan abandonados. Se olvidan a veces los demás sacerdotes de él, de los obispos o de los sacerdotes que han estado. No siempre, a veces tienen una gran hermandad, ¿verdad? Y normalmente los visitan, ¿verdad? Les ayudan. Pero, por ejemplo, ahorita en la pandemia pude conocer realidades de iglesias dolorosas, allá por Choluteca. No digo el nombre del sacerdote, un hermano mío, muy amigo, fue compañero mío en la Facultad de Filosofía y es sacerdote. Y le escribía ahí en el chat de los sacerdotes en el que estoy yo, con demás amigos míos, les decía, oigan, ¿será que me ayudan un poquito? Porque no hay nada en la parroquia, no tengo ni para el combustible. Y ya rápido los amigos ahí, los demás sacerdotes te decían, sí, hombre, mándanos la cuenta, ahí vamos a ver, aunque sea un poquito te mandamos, le decía, y entre ellos se ayudaban, porque no tenían ni siquiera dinero para pagar el combustible para ir a evangelizar, para ir, moverse de parroquia de lugar en lugar, porque tocan que recorrer grandes distancias. Dirán algunos, ah, y Jesús ocupaba mucho dinero para moverse, pero es que Jesús solo anduvo en Galilea, y el lugar más largo al que fue Jerusalén. Pero toda la predicación que realizó fue en las aldeas cercanas alrededor del lago de Tiberíades. Entonces no podemos comparar la predicación que Jesús realizó con la predicación que hacen los sacerdotes hoy en día que se mueven a diferentes comunidades, aldeas lejanas y montañosos y todos esos lugares, a veces hasta peligrosos. Ahí tienen, por ejemplo, cómo corren de peligro los sacerdotes que hasta a veces los agarran en el camino y los matan, como el padre Quique, ¿verdad? Que lo terminaron matando, ¿verdad? Dolorosas situaciones. Saben de que a veces salen de una comunidad en la cual acaban de celebrar misa y saben que llevan un poquito de dinero y solo por ese poquito de dinero los agarran en el camino y los matan. Entonces, hay una realidad dura de la iglesia que a veces la gente no lo ve. Y yo se los doy a conocer porque yo sí lo conocí, yo sí lo vi de cerca. Y a veces me duele una iglesia tan apática con los sacerdotes, una iglesia que se olvida de ellos, ¿verdad? Pablo muchas veces agradecía a las comunidades la caridad que tenían, como a la comunidad de Filipo. Le decía, me lleno de alegría, decía él en la carta de Filipo, por todo el bien que me han hecho, porque en realidad estaba él en la cárcel y la gente de Filipo le mandaba algo para el sustento a Pablo, ¿verdad? Aún cuando estaba en la cárcel lo visitaban, le llevaban cositas. Entonces, Pablo estaba agradecido con una comunidad que no se olvidó de él, aún cuando estaba entre cadenas. Entonces, en este sentido, Pablo es muy aterrizado. Pablo sabe que el cargo del sacerdote, del episcopo o del presbítero tienen un gran reto en su vida de predicación. No es fácil, ¿verdad? Por eso dice, si la comunidad no se va a esforzar en andar predicando, por lo menos colaboren con el obrero, colaboren con el que sí anda trabajando para el evangelio. Entonces, es lo mínimo. ¿Verdad? Yo considero, por ejemplo, que en las iglesias evangélicas también el hecho de que un pastor reciba dinero de la iglesia no está mal, no está para nada mal. Lo malo es que se enriquezcan, lo malo es que se llenen de abundancia, lo malo es que caigan obviamente en la opulencia, que vivan mejor ellos que los fieles. Eso sí está muy mal. Está muy mal que el dinero que podría servir incluso para hacer obras de caridad de la iglesia para la gente necesitada no vaya hacia ahí porque todo se lo va a quedar el ministro. Cuando un ministro hace eso, eso está mal. Pero solamente para el sustento está muy bien porque la palabra lo permite, ¿verdad? Y eso es algo que está declarado por el mismo Pablo. A los que incurra, no emitas acusaciones contra un presbítero, a menos que estén avaladas por dos a tres testigos.
Eso es importante también a nivel del magisterio. Van a haber muchos problemas sociales de los cuales la iglesia va a intentar iluminar y a veces incluso hay problemas dentro de la iglesia también, de carácter social que tenemos que tratar de solucionar, aunque eso es bien complicado. Es bien complicado cómo adivinar cuando alguien es un criminal, por ejemplo. ¿Cómo podrían ustedes adivinar si alguien es violador o es pedófilo o asesino? ¿Cómo pueden adivinar algo así? Ahí tienen, por ejemplo, el caso de este joven llamado Jeff Dorman, creo que se llama, ¿verdad? Que mató 17 personas y se las comía. Y los papás y los familiares y la gente vecina ni cuenta se daba de lo que estaba haciendo en Estados Unidos. O sea, ¿cómo adivinar que alguien es un psicópata? No se puede, la iglesia no puede. Así que la iglesia no puede prever si un sacerdote va a ser fiel o no en el ministerio. Lo que sí puede hacer es que cuando caiga una acusación sobre un sacerdote, tiene que ser muy prudente para tratar ese tipo de casos y lo que comúnmente se hace. Prudente en el sentido de que no puede dar por cierto algo que viene solo de un rumor. Tiene que esperar que la ley pública arreste a la persona, lo lleven a juicio, declaren culpable y hasta que eso ocurra, la iglesia puede determinar fuera del ministerio. Mientras tanto, lo pueden detener. Es decir, la iglesia lo que hace es que si alguien está acusado, le dice, bueno, enfrente a la autoridad, ¿verdad? Y lo deponen de cargo mientras resuelve el conflicto. Pero si después resulta que no era culpable, tiene que volver al ministerio. ¿Verdad? Pero no puede quitarlo y robarle el derecho de ser ministro, ¿verdad? Solo por un rumor. Eso, la iglesia no juega de manera infantil como juegan las redes sociales, donde funan a cualquiera solo por sospecha. La iglesia no puede funar a alguien solo por sospecha. Necesitamos tener, obviamente, datos fehacientes, ¿verdad? Como hace la ley del mundo, ¿verdad? Es necesario respetar el principio de inocencia, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que pasa en la iglesia, ¿verdad? Que hay que tener mucha prudencia al respecto. Los fieles a veces quisieran que la iglesia fuera muy reaccionaria y no, ya la iglesia lo ha aprendido muy bien. Ha aprendido a no ser reaccionaria porque cuando fue reaccionaria a veces cometió hizo cosas no conforme ya al evangelio, ¿verdad? Condenando a gente inocente. Y eso es lo que realmente se quiere evitar. A los que incurran en pecado, repréndelos públicamente, le pide a Timoteo. Timoteo entendemos que era episcopo, así que el obispo también tiene el papel de reprender a los presbíteros, es decir, de llamarlos al orden, ¿verdad? Para que sirva de escarmiento ante los demás que de repente no han caído todavía en un problema inmoral, por ejemplo. Delante de Dios y de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones. Cuando habla de ángeles elegidos, el apóstol Pablo se está refiriendo a los sacerdotes, a todos los ministros. A eso llama a los ángeles elegidos, lo que de alguna manera ya sabe que la palabra ángeles significa mensajeros. Entonces, al decir ángeles elegidos se refiere a los mensajeros elegidos, ¿verdad? Los que andan predicando la palabra. Te ordeno que observes estas indicaciones sin prejuicios y procedimiento con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie para poder colocar presbíteros en la comunidad. El episcopo tiene que ser prudente, no puede llamar a cualquiera. De hecho, yo conocí un caso de un joven que llegó donde uno de los párrocos que conocí y le dijo, padre, yo quiero ser sacerdote. Pero en la comunidad el joven tenía fama de tener problemas mentales. Entonces el padre muy amablemente le decía, ahí vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a hablar. No le quería robar el sueño, pero tampoco le podía decir vente, porque obviamente no se podía meter a alguien así en el ministerio. Eh, no por discriminación, sino porque se ocupa de gente que esté completamente sana a nivel mental para que realmente pueda dirigir a la comunidad. Y aún así se cuela uno que otro que están un poquito medio desequilibrados. Porque ya hemos visto algunos que otro presbítero, allá en Brasil, por ejemplo, salió un presbítero que le tiró el agua del bautismo a una mujer, ¿verdad? Así es, de inmaduro. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, jóvenes, ya volví. Ya volví, chicos. Hubo un pequeño bajón de internet aquí en la Universidad Católica. Estoy conectado a la red de la universidad, pero la señal solo llega un poco aquí a la sala del maestro. Vamos a ver. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ok, gracias. Voy a proseguir entonces. Les comentaba que a veces se cuelan uno que otro
eh, ser humano desequilibrado a veces que no toma buenas decisiones, que le falta prudencia, que le falta madurez. Y eso la iglesia no lo puede adivinar, aunque desde ya les comento que en el seminario cada seminarista tiene la oportunidad de llevar un acompañamiento psicológico. Es decir, por lo menos una vez al mes tiene que asistir a la psicóloga. Tiene que ir a donde la psicóloga para que le haga una revisión. Tanto por el tema pedagógico, por el tema del coeficiente intelectual, que puede ser, digamos, si conocí un compañero que tenía muchos problemas para el estudio y le dieron acompañamiento psicológico para ayudarle a mejorar, porque tenía que superar ese coeficiente intelectual que tenía para poder seguir estudiando. El problema de él era que su coeficiente intelectual le daba un valor de 70, muy, muy bajo, demasiado bajo. Entonces lo mínimo se esperaba de 90 a 100, ¿verdad? Lo mínimo de 90 a 100 para poder estudiar. Y tenía que hacer obviamente esos test constantes. Entonces hay ayuda de parte de la iglesia para eso. Pero para la parte de adivinar quién tiene un desequilibrio mental o es un psicópata, eso no se puede. Y por eso a veces ocurre que hay lobos vestidos de ovejas. La palabra anunció esto de que en el ministerio iban a haber lobos vestidos de oveja. Gente que simula. Y de hecho hemos tenido sacerdotes, igual que religiosos y religiosas, que han simulado ser fieles y de repente fallar, ¿verdad? Porque obviamente sale a frote. Pablo dice que lo que es malo, lo que es pecado, tarde o temprano revienta y la comunidad se termina siempre enterando. Entonces, tarde o temprano son obviamente depuestos de los cargos, ¿verdad? Pero lamentablemente hicieron a veces mucho daño mientras estuvieron ahí. El papel de la iglesia es tratar de velar que sus ministros sean lo más dignos posible, ¿verdad? Para que dirijan bien a la comunidad y ese es el deseo de la iglesia. La iglesia no desea tener sacerdotes pedófilos, ni homosexuales, ni mujeriegos, ni pisteros. Quieren santos sacerdotes, ¿verdad? Y por eso los forma. Y yo soy consciente que la iglesia católica forma muy bien a los sacerdotes para que sean buenos sacerdotes. Quien no logre llegar a ser un buen sacerdote es un problema ya de inmadurez interior, que ahí ya no es culpa de la iglesia. La iglesia hace todo lo posible y me consta a mí que pasé por 6 años de estudio. Me consta el interés que tienen para que sean jóvenes muy entregados, muy espirituales y todo esto, ¿verdad? Y me duele a veces ver que a pesar de todo ese esfuerzo de la iglesia, más de alguno pues simuló ser un buen sacerdote, ¿verdad? Actuaba como buena persona, pero en el interior estaba podrido, ¿verdad? Entonces eso puede pasar y ahí tenemos que ser muy, muy honestos en saber qué es culpa de la iglesia y qué no. Yo por lo menos jamás me atrevería a decir es culpa de la iglesia lo que ha pasado con algunos sacerdotes, porque conozco, entré con 134 jóvenes a estudiar al seminario, fuimos 31 los que entramos, de los 31 que fuimos, entramos ¿cómo se llama? Al encuentro de compromiso, solo 21 fuimos aceptados, de los 21 aceptados solo llegamos 15, de los 15 que llegamos solo se quedaron 5 para ser sacerdotes, el resto nos salimos. Es decir, en el trayecto uno va entendiendo si es su vocación o no es su vocación, a otros los van despachando porque de repente no estaban ahí con sinceridad de corazón, sino que estaban esperando simplemente subir su estatus económico, su estatus académico, ¿verdad? Adquirir carreras de esa manera. Y entonces el seminario se encarga de ir depurando poco a poco. Pero como digo, no siempre se logra con éxito, ¿verdad? Entonces entendamos que cuando hacemos una crítica a la iglesia, entendamos bien que primero tenemos que ver a la persona que falló, porque ella es la primera culpable. La iglesia no puede adivinar, desgraciadamente, lo que a veces la gente cree que debe adivinar. Eh, con que no lo hace la policía, mucho menos la iglesia, ¿verdad? No podemos adivinar quién puede hacer las cosas de manera equivocada. Pero el deber de la iglesia es guiar a la iglesia, proponer permitirle a los que sienten la vocación estudiar y ser sacerdotes, llegar a estos cargos y colaborar con la predicación de lo que el magisterio quiere que se comunique. Y esa es la tarea. Y además están los diáconos, ¿verdad? Los diáconos que están como servidores del obispo y colaboran. Ellos no son maestros de doctrina de manera directa, solo evangelizan, pero no tienen potestad a nivel doctrinal en el sentido que no pueden hacer una interpretación en nombre de la iglesia, ¿verdad? Solamente los obispos tienen esa posibilidad de dar una explicación teológica, doctrinal y magisterial. Ellos tienen por predilección
el papel de ser maestros, los episcopos. Los diáconos estaban simplemente para la lectura de la palabra, visita de enfermos, colaborar con el sacerdote en la Eucaristía, ¿verdad? Realizar algunos sacramentos como el bautismo o el matrimonio, eh, pero no pueden tener más autoridad que esa, ¿verdad? Ese es un cargo a veces de transición. Hay algunos que son diáconos de transición para ser sacerdotes y otros son diáconos permanentes, que se quedan siendo diáconos para toda su vida. Bien, eso es lo que podemos encontrar en la palabra. Ahí claramente da las características de un diácono, deben ser irreprochables, irreprensibles, probados, deben ser probados antes, ¿verdad? Para que luego sean elegidos como diáconos, ¿verdad? Y de hecho, cuando leemos Hechos capítulo 6, nos damos cuenta que eligieron a los más idóneos, a los que estuvieran llenos del Espíritu Santo, que estuvieron dotados de buenos valores. Si usted lee Hechos capítulo 6, se dará cuenta que los primeros 6 diáconos que eligieron los eligieron por su calidad de cristianos, ¿verdad? Tiene que estar bien probado que es un buen cristiano para poder ser nuevamente después diáconos. Y también lo mismo antes de ser sacerdotes. Deben ser probados, es decir, llevados a un año de experiencia de trabajo parroquial para ver si son fieles o no, ¿verdad? Y después de ese tiempo, si son irreprensibles, serán por fin diáconos. De igual manera, los diáconos también se casaban, ¿verdad? Tenían esposa, pero como digo, la decisión de la iglesia es mejor que estén entregados al evangelio, al servicio de la iglesia, y para ello se requiere hombres que estén sin compromiso matrimonial, ¿verdad? Sobre todo en el día, en el aquí y ahora, pues ocupamos ese tipo de personas que estén entregadas para visitar las parroquias, ¿verdad? Y que estén entregados directamente a las cosas de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Después de ver estos 3 cargos, ¿alguna pregunta o duda que tengan? ¿No? Prosiguiendo, ¿cómo se obtiene el cargo de episcopo, diácono y presbítero? Bueno, la misma palabra nos enseña a través de 1 Timoteo capítulo 4 que se les imponía las manos para poder otorgarles la autorización, la autoridad. A eso en el mundo romano se le terminó llamando la ordenación sacerdotal. Entendemos que si Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros, y que además dice, le recuerda en capítulo 2, versículo del 1 al 6, por eso te recomiendo que reavives el carisma que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que tuvo 2 imposiciones, la imposición del colegio de presbíteros y la imposición de Pablo. Significa que obtuvo 2 cargos, el cargo de presbítero primero y el cargo de episcopo después, que es el que entendemos que tuvo Timoteo. Y esta forma de poder ordenar a los diferentes cargos y ministerios lo vemos también en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando dice que cuando eligieron a los 6 diáconos, ¿verdad? Oraron sobre ellos y después de haberles, dice que echaron a suerte, quiero ver, no, permítanme, no, estoy confundiendo con la elección de Matías, el apóstol en vez de Judas. No, con los diáconos lo único que hicieron fue, eligieron a los más probados en la fe y después de haber orado por ellos, les impusieron las manos, dice el texto de Hechos capítulo 6. Entonces vemos que también desde ahí ya tenían la costumbre de imponer las manos para nombrarlos en un cargo ministerial. Entonces, o esto se los inspiró el Espíritu Santo a ellos, de tener que imponer la mano para transmitir el Espíritu, o lo aprendieron de Jesús. No hay ningún texto del Evangelio que diga que Jesús les enseñara esto, pero lo podemos obtener por deducción. Si ellos acostumbraban a nombrar los cargos por medio de imposición de manos, hemos de entender que lo recibieron de Jesucristo. Que Jesús les enseñó que esa era la manera para recibir el don del Espíritu, ¿verdad? Aunque hay que recordar que Jesús les comunica mediante soplo el Espíritu, pero quizá el nombramiento de apóstol lo recibieron como aparece en la imagen. Esta imagen es de la iglesia adventista y me gusta mucho porque el pintor adventista que hizo esta imagen presenta a Jesús imponiéndole las manos a los apóstoles. Y yo me imagino que así tuvo que haber sido, porque si no, ¿de dónde aprendieron los apóstoles a imponer las manos para nombrar nuevos cargos? ¿Verdad? O les inspiró el Espíritu o Jesús realmente les hizo este momento de imposición de manos. Lo cierto es que está constatado en la palabra y de esta manera es como se hace hoy en día en la iglesia. Hechos 6:6. Lo presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Hechos 8:18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, también les pidió que le dieran a él el don. ¿Verdad? Quiso pagarles para que le dieran el don a él y más bien lo regañaron.
porque no cualquiera podía obtener la imposición de las manos y por eso Pablo le pide a Timoteo que no se arriesgue a imponer las manos a nadie. Esa es la que llamamos ordenación sacerdotal, ordenación diaconal, presbiteral y episcopal. De esta manera lo hacemos hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? Hasta nuestros días. Lo hace la Iglesia Católica tanto de Occidente como de Oriente, ¿verdad? Incluso aquellas iglesias que se salieron de la Iglesia Católica, como la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra también ordena de esta manera. Y también la Iglesia Episcopaliana, que también la ordena de esta manera. Entonces, han guardado todavía esta sucesión apostólica hasta cierto grado, tienen todavía su sucesión apostólica, y por eso es que estamos tratando de rehacer las paces con la Iglesia de Inglaterra. Ustedes de repente han visto al Papa Francisco hablando con luteranos, con anglicanos, porque queremos de alguna manera ir rehaciendo las paces después del problema histórico que hubo con el rey Enrique VIII, para quizá en el futuro ser nuevamente una misma iglesia, porque ellos hacen muy parecido todo. Usted va a una iglesia luterana hoy en día y va a ver que tienen imagen de la Virgen María, que tienen un altar con una cruz, que celebran la Eucaristía, lo hacen muy semejante a la iglesia católica. Yo he visto muchas iglesias luteranas que tienen decoraciones parecidas a la católica y casi no hay mucha diferencia. Y también lo único que hay es algunas discusiones sobre algunas cuestiones teológicas, pero eso se puede ir solucionando con el diálogo, ¿verdad? Entonces creemos que en el futuro es probable que los luteranos, anglicanos y católicos volvamos a ser una sola iglesia. Dios quiera nos dé esa fuerza del Espíritu para mantener la unidad que tanto necesitamos para que el mundo por fin nos crea y vea la humanidad nuevamente restaurada y sepa que realmente no debió nunca separarse los hermanos del norte con los del sur, ¿verdad? Que eso es lo que anhelamos siempre. Bien, hablando de la interpretación del magisterio, ellos son los que se encargan, los obispos y cardenales y todos los que están en la curia romana, son los que se encargan de hacer todo tipo de revisión, ¿verdad? Del aquí y el ahora, del acontecer cotidiano, y de presentar a la luz de la palabra y a la luz del magisterio también anterior. Es decir, un obispo puede perfectamente utilizar una encíclica de un obispo anterior, un obispo de Roma me refiero, al Papa. El Papa puede utilizar la encíclica anterior para ayudar, obviamente, a sustentar también su forma de interpretación contemporánea. Y de hecho se hizo mucho tiempo. Vamos a ver cuando miremos cada documento, que en algunos de ellos se empieza a recordar documentos anteriores. Por ejemplo, la cuadragésimo anno recuerda los 40 años después de la Rerum Novarum. La octagésima vez también, la centésimos annus, recuerda los 100 años después de la Rerum Novarum. Entonces, los obispos de Roma, los papas, que cada cierto tiempo hacen un recordatorio del magisterio anterior. Recuerdan el magisterio de los papas porque ha sido importante a lo largo de la historia. Y de esta manera van manteniendo la unidad en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Pero también una iglesia que poco a poco se va actualizando, ¿verdad? A las necesidades del mundo contemporáneo. Dice la Fratelli Tutti, en el numeral 181, todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. Yo siempre también lo he creído. Jesús lo enseñó, ¿verdad? Una vez discutiendo con un hermano evangélico, yo le decía a ese hermano que la palabra, perdón, la ley, los 10 mandamientos, están sintetizados en el mandamiento del amor. Y él me decía que no, me decía que no puedo decir que el mandamiento del amor es la síntesis de los 10 mandamientos. Y le digo, claro que sí, porque si te fijas, los primeros 3 mandamientos hablan del amor a Dios y los otros 7 mandamientos hablan del amor al prójimo. Y Jesús claramente dice que los 2 mandamientos más grandes son el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces significa que él mismo hizo la síntesis de los 10 mandamientos en solo dos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Significa que, y cuando da el nuevo mandamiento, pues él dice que es un nuevo mandamiento, pero en realidad es una nueva actualización, porque en realidad no es que sea nuevo en cuanto a novedad, en cuanto a que no se dijo antes, es nuevo en cuanto a que se replantea de una manera más aterrizada. Os doy un nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En el amor prácticamente está el cumplimiento de la ley. Por eso un hombre como San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama ya cumplió la ley, ¿verdad? Que es amar al prójimo, amar a Dios, ¿verdad? Y amar también lo que Dios nos ha dado, la creación, ¿verdad? Amar la ecología, por ejemplo. Ser alguien ecológico es amar lo que Dios ha hecho,
Cuando alguien simplemente se dedica a ser consumista y a despilfarrar y a malgastar los recursos naturales, el agua de la casa, la energía del hogar, y no es prudente en el manejo de los recursos, está demostrando que no le importa acabar con este planeta, con lo que Dios nos ha dado, con la providencia de Dios, ¿verdad? Desecha el regalo de Dios. Un buen cristiano también es un buen ciudadano, sabe ahorrar sus recursos, ¿verdad? Es muy sobrio en su vida. Ese es un cristiano común, ¿verdad? Un cristiano bien, bien cimentado en la palabra. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Entonces aquí pues queda un concepto un poquito más amplio. El magisterio advierte con claridad la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Dice la Lumen Gentium, es un decreto, pero es una constitución dogmática, Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II. Eh, este documento está catalogado en el Concilio Vaticano II del año 62 al año 65. Desde esa época se sabe que el magisterio de la iglesia pues, está abierto a esos dos elementos. A la iglesia, obviamente, como comunidad espiritual, pero también a la iglesia que vive en una situación terrestre, en una situación material, que está sufriendo a veces la opresión de la política, la opresión de la economía. Entonces, no puede solamente ser una iglesia espiritualista, ¿verdad? Solamente enfocada en la vivencia de la fe y los cánticos bonitos y la alabanza, y olvidándose del hermano que vive en la pobreza. No, tenemos que tener ambas visiones y el magisterio nos ayuda a tener esa doble dimensión, ¿verdad? Entonces, el magisterio es el que termina advirtiendo a la comunidad eh, lo que hay que hacer tanto en lo espiritual como también en lo terrestre, en lo material, diríamos en todo caso, a nivel de la cultura, de la política, de la ciencia, de todo lo que tiene que ver con la antropología, prácticamente. Prosiguiendo. La palabra doctrina, para entender bien lo que es la doctrina social de la iglesia, hay que entender primero qué es una doctrina, ¿verdad? Lo social ya lo entendemos, no tener necesidad de explicarlo. Pero la doctrina es todo tipo de enseñanza, es el conjunto de enseñanzas o instrucciones, viene de la palabra doxa en griego. Doxa significa opinión o creencia. En este caso, pues es el conjunto de enseñanzas que creemos son verdad, que enseñamos e instruimos a la comunidad constantemente a través de una predicación en la homilía, a través de la predicación de casa en casa, a través de la predicación en los hogares, a través de la enseñanza en las instituciones católicas, tanto escuelas, institutos católicos, colegios católicos y universidades católicas. Todo lo que se enseña de parte del magisterio es lo que llamamos la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Dice Pablo al apóstol Tito, mas tú enseñas lo que es conforme a la sana doctrina. Creemos en la Iglesia Católica que lo que estamos enseñando es sana doctrina. Procede de la palabra de Dios. La caridad viene de la palabra de Dios. Así que no estamos enseñando nada extraño, ¿verdad? Que esté fuera de la palabra. Y de hecho ustedes van a poder ver a lo largo de este periodo, van a poder ver que las enseñanzas que voy a ir mostrando de parte de la iglesia, no son mis enseñanzas, no son la enseñanza de la iglesia, son coherentes con el Evangelio. No van a veces la gente cuando escuchan doctrina católica o doctrina de la Iglesia Católica o catecismo, cuando la gente escucha esos términos, porque los he visto ahí en TikTok o en Facebook, cuando la gente de repente, he visto católicos, hermanos católicos que les dicen, hermanito, usted debería leerse catecismo, y saltan los hermanos evangélicos diciéndole, esas son enseñanzas de hombres, ¿verdad? Ah, la acusación de que son enseñanzas de hombres, lo único que demuestra, primero, es que nunca lo van a leer. Segundo, es que no entienden a qué nos referimos con doctrina. Eh, si leyera, por ejemplo, el catecismo, se darían cuenta que desde el principio del catecismo, desde la parte del capítulo primero en adelante, a cada momento, en cada fragmento, por cada uno de los párrafos, siempre hay confrontación con la palabra de Dios. Es decir, se manda un confróntese, un referido, para que vayan a revisar lo que dice la Biblia al respecto de lo que la iglesia ha concluido. Es decir, si hay una conclusión de parte del catecismo, a la par está el confróntese, el evangelio tal, la carta tal, el texto tal, ¿verdad? Es cuestión de que ustedes ya llevaron el hombre frente a la vida, ya tuvieron que haber visto el catecismo.
y tuvieron que haber seguramente visto, no el compendio, si vieron el compendio, pues tal vez notaron uno que otro texto, pero si ven el catecismo completo, ¿verdad? El que tiene todos los artículos, van a ver que artículo por artículo está confrontado con la palabra. Porque no tenemos otro fundamento que la palabra de Dios, pero tenemos un segundo fundamento también importante, que es la vida de la iglesia guiada por el Espíritu Santo a lo largo de 2000 años, que es enseñanza también que procede de la iluminación del Espíritu de la iglesia, también es importante para la enseñanza. No podemos solamente cerrarnos a la Biblia, que la Biblia es el principio, pero no es lo definitivo ni es lo total, que obviamente la iglesia ha seguido viviendo, guiada por el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Cristo, ¿verdad? Él prometió mandar al Espíritu Santo para que guiara a la iglesia, para poder también hacer que recordara todas las palabras de Él. Entonces recordamos sus palabras, pero también guía a la iglesia. ¿Qué significa que el Espíritu guíe a la iglesia? Significa que también le da enseñanzas, que le va dando exhortación, que va haciendo que entienda la iglesia también poco a poco que hay que ir haciendo conforme avanza la historia. Esa es la guía del Espíritu Santo. Entonces, venir a reducir todo lo que la iglesia cristiana debe vivir, perdón, todo lo que la iglesia cristiana vive solo a lo que dice la Biblia, es un error anacrónico. No podemos cerrar la historia en la Biblia, porque la Biblia nos habla, pegó un salto gigantesco desde los apóstoles hasta el día del juicio de Dios en el Apocalipsis. Y no nos dice nada de lo que hay que hacer en ese gran largo periodo de tiempo entre el último apóstol que muere y la venida de Jesucristo en su última venida. Lo único que nos habla es de los valores evangélicos que hay que sostener. Pero, por ejemplo, no nos dice nada sobre la clonación, no nos dice nada sobre la parte del aborto, no nos dice nada sobre el tema de los transgénicos, no nos dice nada sobre el tema de la contaminación, no nos dice nada sobre el tema de la corrupción política, ¿verdad? Bueno, dice algunas cosas, pero no de manera directa. No nos dice nada sobre la forma de gobierno correcta, es decir, la masa ideal. Eso hay que irlo iluminando conforme la iglesia va viviendo a la luz del Espíritu. Entonces, entre todo el tiempo que tardará a venir Jesucristo, hay que ir tomando decisiones sobre lo que pasa en la cotidianidad. Y esas decisiones las toma el magisterio, interpretando la palabra y también considerando los principios morales que nos dan, obviamente, los mismos evangelios a los cristianos. Entonces, eso es lo que conforma prácticamente la sana doctrina que manejamos hasta el día de hoy. La doctrina cristiana católica, como lo define el compendio, es el conjunto de dogmas procedentes de la revelación, o sea, de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura o de la Sagrada Tradición, ¿verdad? Es decir, la tradición de los apóstoles. Hay que recordar lo que dice el apóstol Juan. Juan, al finalizar su evangelio, dice, de hecho lo voy a ir a buscar, permítame, para no hablar así en el aire, para leerlo mejor directamente como él lo dice. Permítame ir al evangelio de Juan en los últimos capítulos. Por acá. Quiero hacerlo pequeñito porque no lo logro ver así. Aquí, en el último versículo, Juan 21:25. Si quieren, anoten la cita bíblica. Juan 21:25. Dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. ¿Qué significa? Que en la Biblia no está todo. Hay una tradición apostólica que nos viene gracias a lo que en la comunidad se fue compartiendo de viva voz. Y eso es lo que ha ido perdurando como tradición sagrada también. Eh, y eso es lo que sostenemos como parte complementaria de la Biblia. Por lo cual para nosotros hay dos tradiciones. La tradición sagrada escrita y la tradición oral, que también es sagrada, que se fue compartiendo en la comunidad. Y eso es lo que ha ido quedando poco a poco guardado en los diferentes documentos posteriores de la iglesia, que se fueron escribiendo poco a poco. Ya no están metidos en la Biblia, están en otros libros, pero esa es parte de la tradición sagrada que se recibió desde los apóstoles y se fue enseñando en la comunidad. Les pongo algunos ejemplos de documentos que deberían los cristianos leer para ir dándose cuenta de esta tradición oral que poco a poco se fue escribiendo. Por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, léanselas. Léanse las cartas de San Ignacio de Antioquía. Lean las cartas de Clemente de Roma. Lean las cartas de Policarpo de Esmirna. Lean los escritos de Papilla de Hierápolis. Lean los escritos de la Didache.
lean la carta a Diogneto, lean, ¿cómo se llama? El Pastor de Hermas. Léanse esos documentos antiguos del primer siglo. Estamos hablando del año 100 al año 200. El último apóstol muere en el año 100. Pues del año 100 al 200 aparecieron esta serie de escritos y autores a los cuales estoy haciendo referencia, porque en ellos está guardada la tradición oral, sagrada también, que aprendieron de los apóstoles. De hecho, si ustedes se fijan solo en la Didache, verán que el título de la Didache es Tondodeca Apostolón, que es la enseñanza de los 12. Es algún cristiano primitivo que dijo, se nos va a olvidar esto que los apóstoles estaban enseñando, vamos a escribirlo. Y decidió escribirlo. No se incluyó en la Biblia, pero este quedó como un escrito cristiano que recogía la enseñanza de los 12 apóstoles. Léanse la Didache, léanse lo que hacían los primeros cristianos y en lo que creían, porque ahí está mucho del fundamento. La gente a veces no católica, y con todo respeto lo digo, yo siempre obviamente tengo que hablar de doctrina católica, pero también contrastando con lo que a veces se nos dice. La gente a veces cuando escucha que hablamos de la Santa Eucaristía o de la misa, dicen, eso se lo inventaron los hombres. Pues en todo caso, ¿qué hombres se lo inventaron? Porque lo podemos ver en la Didache. En la Didache está escrito que celebraban la fracción del pan, que oraban sobre el pan y oraban sobre el vino, y pedían al Espíritu que bajara sobre el pan y el vino. Está declarado en ese escrito del primer siglo. Esa obra de la Didache se escribió entre el año 65 al año 85. Que un historiador no católico me desmienta que esa obra no es cristiana, ¿verdad? Y le hacemos caso. Pero el día que desmientan que esa obra no es cristiana, le hacemos caso. Pero mientras tanto, es una obra cristiana del primer siglo, constatada por muchos historiadores que han estudiado ese escrito llamado de la Didache, y para nosotros es un documento histórico verídico del pueblo cristiano primitivo, donde está el testimonio de la Eucaristía, que celebramos hasta el día de hoy. Entonces, la gente que no conoce esas obras, ¿verdad? Creen que la iglesia se sacó de la manga todo, ¿verdad? En la Biblia está la fracción del pan. Pablo habló en 1 Corintios de la fracción del pan. Hay muchas cosas que están en la palabra que a veces hay que extrapolarlas a ver cómo los cristianos lo lograron hacer. Y en la Biblia está el testimonio escrito por lo menos de lo que se hacía. Entonces entendamos que muchas de las cosas que se hacen en la iglesia están escritas en otras obras que poco a poco van sirviendo de fundamento también para la parte moral y doctrinal de la misma iglesia. Ahí nos vamos a quedar. Procedan a colocar su asistencia, jóvenes, en el aula de módulo y pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos, mi Nos padre. vemos. Buen día. Salik, nos vemos. Nos vemos.